PhD en Psicología del Desarrollo por la Universidad de Fordham en Estados Unidos, Nueva York. Magíster en Psicología y licenciada en Psicología Educacional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesora del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del Grupo de Investigación de Cognición, Aprendizaje y Desarrollo, que nos va a presentar la exposición denominada La ética como base para la ciudadanía. Así que, de inmediato, dejo con ustedes entonces a la señora Susana para su presentación. Recordemos 30 minutos de exposición de ella y posteriormente a ello vamos a ir con la ronda de preguntas para la señora Susana. Solo me voy a poner un poquito para un segundito de nuevo. Listo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para empezar, lo que yo les voy a tratar de mostrar ahora es cómo la ciudadanía y la educación ciudadana particularmente necesitan, requieren, no pueden, digamos, desligarse de una perspectiva ética. La educación ciudadana y la educación moral o ética, lo vamos a tomar como sinónimos, sin entrar mucho en ese debate, es un fundamento, necesita ser un fundamento de la educación ciudadana, ¿no? Entonces yo, más o menos, voy a tratar en esta media hora de decir estas tres cosas, ¿no? Argumentar en términos de estas tres cosas. Lo primero es que usualmente ha habido una desvinculación, ¿no?, entre la formación ciudadana y sus aspectos ético-morales que están a la base. En las prácticas me refiero pedagógicas. La segunda idea es que además de procesos políticos, económicos, sociales, que son importantes por supuesto, la construcción de la ciudadanía, el desarrollo, la educación ciudadana se explica también por procesos cognitivos, afectivos, que son finalmente psicológicos y que están a la base de ella, ¿no? Y la tercera idea es que si no se recupera la educación ética, ¿no?, y sobre todo, y esto voy a tratar de enfatizar y lo podemos conversar después en las preguntas si alguien tiene interés, sobre todo la razón, ¿no?, la capacidad de discernimiento, etcétera, en, ¿no?, o para la educación ciudadana, se corre el riesgo de que esta última sea instrumental a fines que puedan ser cuestionables e incluso perversos, ¿no? En la mañana hemos tenido un ejemplo, nos contaban de un papá que efectivamente ejerce, ¿no?, la participación, un montón de cosas, pero ¿para qué? Para hacer, ¿no?, para tratar de hacer que su hijo no estudie con niños que él considera distintos o incluso probablemente inferiores. Entonces participa, pero la finalidad, el motivo, vamos a llamar el telos, ¿no?, es cuestionable. ¿De acuerdo? Entonces, si uno no toma una reflexión, no construye una reflexión ética, la ciudadanía queda a un nivel pragmático. Y eso es un poco lo que les quiero transmitir ahora, ¿no? Una idea importante es que la democracia se suele, en general, pensar como un sistema político. Pero la democracia tiene también una dimensión fundamental, que es la que nos interesa a todos los que estamos en el sistema educativo, trabajando en educación, que es una cultura. La dimensión cultural de la democracia, ¿no es cierto? La democracia es finalmente una manera de vivir, de relacionarnos unos con los otros, de tomar decisiones, de vincularnos, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para intentar construir una convivencia humana armónica que nos permita a todos y a todas, como se ha puesto de moda decir, no me gusta mucho, desarrollar, crecer, ¿no?, convivir, y finalmente alcanzar el máximo de nuestras potencialidades, ¿no?, y de nuestros sueños, de nuestras aspiraciones, etc., ¿no? Ahora, esta es una idea también que es bien importante, ¿no? Muchos filósofos la han trabajado además. Las democracias modernas, para ser estables, para consolidarse, necesitan, además de aspectos políticos e institucionales, ¿no?, actitudes de los ciudadanos, capacidades personales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, se requieren de habilidades para convivir y trabajar con personas diferentes, ¿no?, deseos de participar en los procesos políticos, ¿no? Nos han presentado hace poco, antes que yo, un interesante proyecto de formación ciudadana, pero uno puede decir que alguien dice, ¿y por qué tengo que participar yo de esos proyectos? Pero lo son otros. Puedo tener una actitud negativa, por ejemplo, a la participación. Me da flojera, yo no estoy para eso, a mí me interesa, no sé, hacer plata, ¿y por qué tengo que participar?
Entonces, hace falta una actitud, una valoración de estos procesos, por ejemplo, por parte de las personas, ¿no? Disposición para apuntar o trabajar para el bien común y no solo para el bien individual, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, sin estas capacidades personales, en realidad la ciudadanía no tiene dónde apoyarse. Entonces es una pata, digamos, ¿no? Además de las otras patas que tengan que ver con la estructura institucional, con dimensiones políticas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un ciudadano, ¿qué cosa es? Se puede, no lo estoy intentando definir, ¿no? Estoy dando algunas características, pero podemos decir que un ciudadano es una persona que puede comprender, ¿no?, los problemas sociales, locales, también los globales, por supuesto, tiene que haber una dialéctica entre estas dos cosas, y las diferentes soluciones que los individuos proponen para ellos, ¿no? Que es capaz de cooperar y eventualmente competir. No me gusta a mí mucho ese término, pero por eso lo pongo eventualmente, pero a través de medios racionales, justos, pacíficos, y que además puede, quiere y sabe participar responsablemente de la vida social. Ahora, si a esta manera de entender qué cosa es un ciudadano se le agrega una perspectiva ética, la sumamos, digamos, podemos decir que un ciudadano también es una persona que orienta su propia vida hacia esos fines éticos, ¿no? Tanto para su comunidad, para el colectivo, como para sí mismo como persona. Entonces no solamente es una persona que participa, sino también es una persona que de alguna manera abraza finalidades, ¿no?, éticas para su propia vida y para el colectivo. Finalidades que tienen que ver con ser, por ejemplo, una persona responsable con los otros, ser una persona justa, aspirar a ser una buena persona, etc. Esto lo voy a detallar en un momento, ¿no? Dewey, por ejemplo, decía en la misma línea, ¿no?, que los hábitos democráticos, de que los hábitos democráticos sean parte de la fibra, decía él, de las personas, la democracia política es insegura. Y eso lo han dicho, traigo a Dewey porque es un clásico, pero muchos filósofos contemporáneos dicen con otros términos lo mismo, ¿no? O sea, la democracia política es insegura, pues esta no sobrevive si no es sostenida por la presencia de métodos democráticos en todas las relaciones sociales. Entonces, esta dimensión, de alguna manera individual, de base, individual, bien relacionada, por supuesto, con lo colectivo y lo comunitario, pero resulta fundamental cuando hablamos de una formación ciudadana. Si no queremos que esta pierda su direccionalidad, su sentido, finalmente. O sea, ¿participamos para qué? ¿Aspiramos a convivir cómo? ¿De qué manera? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿De acuerdo? Entonces decimos, la educación ciudadana se trata de desarrollar, ¿no?, en los niños, niñas, adolescentes, las capacidades básicas, cognitivas, afectivas, ¿no?, necesarias para justamente poder convivir con los otros de manera democrática y para participar autónoma y efectivamente en la vida social. Entonces tenemos acá un panorama que ya nos está apuntando a que hay varias dimensiones dentro de la educación ciudadana. Resumiendo lo que acabo de decir, podemos decir que la ciudadanía necesita un telos ético, un telos en el sentido de una finalidad. Si no son prácticas nomás, ¿no? En el Perú se ha puesto de moda decir, por ejemplo, que la ciudadanía es participación, pero nadie se cuestiona participación para qué. Yo puedo participar haciendo cualquier cosa, o sea, hay gente que ha participado para el mal, ¿no?, se ha organizado, en fin, ¿cuál es la finalidad de la participación? ¿Para qué? ¿Cuál es que nos mueve a efectivamente buscar los medios? Y uno de ellos es la participación colectiva, etc. Pero sin ese telos, pierde su sentido, ¿no? Entonces, ese telos tiene que ver con uno mismo. En ese sentido, la reflexión moral incluye una reflexión sobre el sujeto que realiza la acción. Yo voy a enfatizar en este aspecto en un momento, porque en realidad la educación moral es una educación muy compleja, tiene muchas aristas, muchas entradas. Por supuesto, en media hora no le voy a poder presentar todas, pero yo he escogido tres que me parecen las más relevantes como para mencionar, ¿no? Una de ellas tiene que ver con esto, con el propio agente, el sentido de sí mismo, quién soy, a qué aspiro, qué tipo de ser humano soy o me quiero convertir, digamos, ¿no? Y el otro es, por supuesto, la dimensión de los otros, ¿no? La ciudadanía en ese sentido tiene que ver con la construcción de un otro, con cómo yo me represento el otro. Bueno, allá afuera, mientras ustedes estaban tomando el café, yo vi un cartelito que dice, claro, la diferencia salta a la vista, más o menos, no lo dice con estas palabras, ¿no? Lo importante es efectivamente reconocer la igualdad. Y eso es una de las tareas más difíciles.
Un niño chiquito se da cuenta de que tú eres gordo, tú eres flaco, tú eres más negro, tú eres más blanco, tú usas lentes, tú no usas lentes, o sea, todo lo que nos diferencia, pero construir aquello que a pesar de las diferencias tenemos en común, que justamente es lo que yo diría no se ve, ¿no es cierto? Porque es una abstracción, tiene que ver con la dignidad de las personas, por ejemplo, con su capacidad de sentir, etcétera. Es una tarea que demanda un proceso educativo, demanda muchos años y que no es sencilla, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, desarrollar ese punto de vista social es una tarea también de la ciudadanía. Entonces, por ahí va el telos, ¿no? Jugando en estas dos cosas. Por lo tanto, podemos concluir, es un error, lamentablemente muy difundido, separar la educación ciudadana de la educación moral, ¿no? Es un error epistemológico, es un error práctico, psicológico, pedagógico, en fin, y lamentablemente, repito, es lo que suele uno ver en los programas de educación ciudadana. Esta dimensión está bastante ausente, y cuando está presente está, pero a nivel de la práctica y no de una reflexión propositiva, digamos, ¿no? Entonces, solamente para hacer una primera distinción, rapidito, podemos decir que la educación ciudadana es una educación de mínimos, utilizando una terminología muy sencilla de la Cortina, y la educación moral es una educación de máximos. Es decir, la educación ciudadana implica lo que se necesita para poder convivir y construir ese tejido social. La educación moral implica, además de eso, aquellas cosas que pertenecen también al campo de lo subjetivo, que no son obligatorias. Por ejemplo, la religión. Yo sé que acá es diferente, pero en el Perú, por más que dicen que la Iglesia y el Estado está separado, la educación pública no es así, es religiosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, y la religión no se puede obligar, es un máximo, uno es religioso si quiere, ¿no? Es una opción, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el Perú está mezclado, entonces ni siquiera está, digamos, de conciencia de que eso debería debatirse, ¿no? Simplemente ha sido así y bueno, todos los colegios públicos tienen crucifijos, se enseña religión, etcétera, ¿no? Entonces, sí. Ya, esto ya lo he dicho, es la misma idea y quiero pasar más bien. Bueno, simplemente, no me gusta bien, me quedo con el título. Entonces, la educación ciudadana, desde esta perspectiva, es más bien un medio para un fin que de alguna manera le da direccionalidad, ¿no? Y ese medio debe apuntar justamente a alcanzar estos fines que tienen que ver con la dimensión ética de la vida, ¿no? Ya. Dos ideas que son contrarias, y con esto ya paso al punto que les quiero comentar ahora, y que prevalecen mucho en la literatura actual son estas, ¿no? Que la moral es un proceso automático. ¿De acuerdo? Eso viene, por ejemplo, no viene, pero ha cobrado mucha fuerza con las neurociencias. Mientras menos piense uno, más moral es, dicen algunos. Mientras más sea automatizado, ¿no? Es mejor, cosa con lo que yo estoy absolutamente en contra, digamos, es al revés, ¿no? Y la otra idea que también hay que darle muchas vueltas son esas ideas relativistas, ¿no? También hay mucha literatura desde muy antigua hasta muy reciente que plantean, por ejemplo, que no hay valoraciones universales, que en realidad todo depende de la cultura, todo depende del momento histórico, que nadie es quien para decirle al otro cómo debe pensar o valorar, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces lo planteo aquí porque lo que yo les estoy argumentando más bien contradice un poco estas dos maneras de pensar, ¿no? Digamos, lo que es la moral. En la primera, por ejemplo, se le da mucho peso a lo emotivo, ¿no? Y mucho menos a la razón. Y cuando la razón tiene cabida es como un subproducto, ¿no? Una cosa posterior y no el eje, que es lo que en mi perspectiva debería, digamos, ser el eje de la educación moral, tendría que ser la razón, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar por tiempo, no importa qué dijo Piaget en pásame la siguiente. La idea central es, tanto de Piaget como de Kohlberg, que son clásicos, y de muchos otros que siguen en su línea, es que una de las dimensiones del desarrollo moral, pero es la dimensión central, es justamente la capacidad de hacer juicios, de construir una perspectiva apoyada, ¿no?, en una mirada ética sobre las situaciones en las cuales uno se encuentra. Entonces no es que uno automáticamente tenga una respuesta ética para las cosas o que todo se base en emociones o lo que yo siento en ese momento, sino que a partir de nuestras capacidades de reflexión, de razonamiento, de discernimiento, las cuales se educan, por supuesto, porque nadie nace pues pensando de esa manera, sino que va construyendo estos puntos de vista, vamos a ir deliberando, además
deliberando juntos, colectivamente, argumentando, etc., sobre por qué algo es justo y otra cosa no lo es, sobre por qué algo es correcto, sobre qué corresponde hacer en determinadas circunstancias y por qué, etc. ¿De acuerdo? Entonces el componente, esto lo quiero repetir, el componente racional es fundamental. Bueno, entonces en esta perspectiva para mí hay tres procesos claves de los muchos otros que hay. No estoy pretendiendo agotar con esto los componentes del desarrollo moral y de la educación moral. Pero estos son tres que me parecen claves, ¿no? Por un lado, el desarrollo del razonamiento, del juicio, de la capacidad de deliberar, de pensar, de argumentar, ¿no? Porque una cosa es justa y la otra no, digamos, por ejemplo. Por el otro lado, la construcción de la identidad moral, y ahorita se los explico también, y al final, la distinción de dominios. ¿Qué significan esas tres cosas? Acá lo he tratado de resumir de alguna manera, ¿no? El razonamiento y el juicio, ya se los dije, es un ejercicio que nos permite a las personas reflexionar sobre nuestras valoraciones y ordenarlas de alguna manera en una jerarquía, no cualquier jerarquía, no es relativista el asunto, sino en una jerarquía que de alguna forma responda a principios éticos que consideramos valiosos. Por ejemplo, la justicia. No es el único, ¿no? Hay otros principios éticos, pero por ejemplo ese. Entonces, en términos de lo que es justo o no es justo, uno construye puntos de vista y obviamente hay toda una progresión. Lo que un niño pequeño considera justo no es lo que considera justo un adulto, ¿no? El niño pequeño tiene menos herramientas, por ejemplo, para discernir, para darse cuenta, toma en cuenta menos elementos, es más igualitario, le cuesta, por ejemplo, entender la equidad, sobre todo cuando es pequeño, ¿no? A los 12 años ya la equidad es un concepto que ya se puede manejar, pero digamos, si es que hay oportunidades de pensarlo. Conozco muchos adultos que no entienden la equidad. Muchísimos adultos, ¿no? Tienen una mirada, no entienden, por ejemplo, que mientras más ganas deberías pagar más impuestos. Por ejemplo. No, eso es discriminación. Dicen, no, tengo que pagar igual. ¿No? O que a un profesor que trabaja en la punta de un cerro, donde está solo, donde no tienen, pero ni dónde caerse, donde no hay nada, tiene que dejar a su familia, etcétera, hay que pagarles más. ¿Por qué? Todos somos educadores, dicen, ¿no? Que si estás en un colegio en Lima, con todas las comodidades, ¿no? Con todos los recursos, el otro necesita incentivos, ¿no? Pero para eso tienes que asumir una postura equitativa, ¿no? Tomando en cuenta el punto de partida, en fin, pero claro, necesitas una estructura cognitiva que te lo permita. Y eso es el razonamiento, ¿de acuerdo? Más bien la identidad tiene que ver con el desarrollo de lo que vamos a llamar el sentido de sí mismo, el self. No es lo mismo en psicología, pero no importa, pero va por ahí, digamos. Y cómo ese sentido de sí mismo integra o no integra, o de qué manera o en qué grado integra estos principios éticos. Es decir, la persona se define, aspira a ser una buena persona o no. Hay gente que no. No quiere decir que quieres una mala persona, ¿no? Pero digamos, quiere ser una persona funcional al sistema, quiere estar ubicado sin preocupaciones, digamos, quiere progresar en la vida, quiere que le vaya bien económicamente. Son metas que no son cuestionables, ¿no? Pero ahí queda. No quiere, digamos, trascender de ninguna manera, no le interesa o no se lo planteaba. Versus personas que sí tienen un sentido de sí mismo donde la dimensión ética atraviesa, ¿no? No me puedo explayar mucho en esto, pero ahí les he puesto un enlace. Porque yo tengo un video donde hablo de ese componente, yo misma, ¿no? Entonces, si ponen ese título, ahí está en Google, ¿no? Cómo se construye la moral, hablo bastante de lo que es la identidad moral, cómo se construye, les doy algunos ejemplos, ¿no? Si alguien quiere profundizarlo puede ver. La tercera dimensión importante, y que también tiene toda una construcción en cómo se trabaja o cómo debería trabajarse a nivel pedagógico, es la diferencia de dominios, es decir, darse cuenta de que las reglas, por ejemplo, no son todas del mismo tipo. Hay reglas que son más bien convenciones sociales, ¿no? O hay cuestiones que son de preferencias personales y que no tendrían por qué normarse necesariamente. Hay otras reglas que son morales. Y la educación para entender estas diferencias varía, ¿verdad? A veces los reglamentos escolares no hacen diferencia alguna.
no sé cómo será acá, pero allá es lo mismo, no sé, porque pegarle, por ejemplo, a un compañero con intencionalidad, digamos, hacer una trampa en los exámenes y hacer, ¿no? O generar una mafia en el colegio para robar el examen, es lo mismo, se sanciona igual que ponerse un lacito de otro color, porque el colegio prohíbe, por ejemplo, o ir con unas medias más cortas de lo que el colegio permite. Las ponen al mismo nivel, como si fuera lo mismo, las sancionan igual, digamos, ¿no? Muchas veces. Entonces, no se diferencia, ¿no?, de estos dominios de interacción social, ¿no? Entonces, por eso eso es un elemento importante. Ya con esto acabo. Bueno, ese es un ejemplo, nada más. Vamos a ver. Ese es un ejemplo. En el video que les he mencionado pongo un ejemplo chileno, además, que es bien interesante, de una chica que ustedes deben conocer, que en el terremoto dejó pasar, ¿no?, a los carros, cuidaba ¿cómo se llama? Los peajes. Cuidaba los peajes y le habían prohibido que dejen pasar a la gente porque cómo va a pasar sin pagar. Y ella lo dice clarísimo, yo soy persona antes, ¿no? Y dejó pasar. Y eso es lo mismo, ese es un caso de un chico gringo que le habían prohibido salvar a los bañistas que estaban fuera del terreno, ¿no?, de la playa donde a él le pagaban. Y entonces él ve a un bañista que se estaba ahogando fuera efectivamente de los límites, y claro, se lanza a rescatarlo, lo rescata y lo despiden. Lo despiden por abandono de puesto, por haber, ¿no?, digamos, intervenido en un sector de la playa donde la empresa no le pagaba, digamos. Entonces, claro, por supuesto que esto fue una reacción ciudadana y consiguió ser repuesto, ¿no? Pero estos ejemplos ponen en evidencia todo lo que hemos dicho. Un razonamiento moral precario, por ejemplo, una identidad moral sólida de estas personas al momento de tomar esas decisiones, y por supuesto por parte de la empresa, etcétera, una confusión de dominios y unos intereses individuales donde lo moral ni siquiera aparece. No tiene ninguna presencia, ¿no? Bueno, lo último, un poco para ir cerrando, es que la educación moral es más importante que nunca en un contexto como el que estamos, porque la funcionalidad y la manera de operar, digamos, de las sociedades contemporáneas más bien apunta a todo lo contrario. Entonces es más exigente ahora la labor de un profesor de lo que podía ser quizá en épocas anteriores, no lo sé, de repente no era así, pero porque ahora efectivamente hay una racionalidad absolutamente instrumental, ¿no?, que está en todo, está impregnada, o sea, vivimos de esa manera y mucha gente ni siquiera es muy consciente y no la cuestiona. Y entonces eso hace que estos procesos de construcción, de reflexión, etcétera, para propiciar el ejercicio ciudadano, pero un ejercicio ciudadano crítico, no que sea aliado del sistema y lo haga funcionar, sino que lo cuestione de sus bases cuando es necesario, ¿no? Es más importante que nunca porque, repito, esta racionalidad, y eso está estudiado, por eso he puesto algunas referencias, genera un tipo de personalidad que es contraria a estos procesos, que no los promueve, sino al contrario, los minimiza o incluso los hace desaparecer. Este libro, no sé si ustedes lo conocen, es extraordinario, es bien de divulgación, digamos, y hay versión en castellano y es muy interesante de leer, ¿no? Un cuestionamiento un poco a cómo funciona el mercado, el neoliberalismo, en una serie de esferas donde ha entrado y se cuestiona la idea, pero ahí está, y cómo eso tergiversa las relaciones humanas, las modifica para peor, digamos, ¿no? Bueno, y con esto quiero cerrar, que es la misma idea, creo que ahí cierro, ya no sé, es la misma idea con la que comencé, ¿no? Se las mencioné de boca de Dewey y ahora se las menciono de boca de Nussbaum. Es exactamente la misma idea. Ella dice lo siguiente, ¿no? Dice, sin negar las estructuras políticas y sociales, ¿no? Nussbaum dice, siguiendo a Gandhi, porque ella no es una idea que toma de Gandhi, la parafrasea, dice lo siguiente, ¿no? El desarrollo del respeto a los otros y la conciencia democrática son batallas que debemos pelear internamente, psicológicamente. Dice, siendo filósofa, los filósofos no son muy amigos de los psicólogos, pero ella reconoce, ¿no?, psicológicamente en la manera en que nos construimos a nosotros mismos y en los valores que abrazamos como seres humanos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, sin esa dimensión de construcción ética, con toda su complejidad, se corre el riesgo de que la educación ciudadana quede de alguna manera un poco hueca, ¿no?
Me parece que ahí es la última, o sea, sí. Listo. Gracias. Bien, ahí estaba entonces la presentación de la señora Susana. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna consulta que quieran realizar? No hay ningún problema, levanten la mano para yo acercarme, para que tengan el micrófono, para que todo el auditorio pueda escuchar. ¿Alguien que quiera realizar alguna consulta? Por favor. Buenos días, sí. La verdad es que tengo un comentario en el sentido de que me preocupa un poco el tema de los conceptos, ¿ya? Y lo que percibí de su exposición, esta sinonimia que hizo de moral y ética, porque el título hablaba de ética, pero en general se habló de la moral y quedó como sinónimo. Y diría yo que ahí habría que mejor, aclararlo, porque precisamente estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted plantea, pero ahí se puede producir una confusión, porque si enfatizamos, por ejemplo, la educación moral, al final la moral se convierte en una cosa ideológica, ideológica, una suerte de moralina. ¿Por qué? Porque toda relación, como dice Foucault, toda relación es una relación de poder. Por lo tanto, un sector puede imponer una moral. De hecho ocurre, ¿ya? La moral del latín mores significa costumbre. Por lo tanto, todos tenemos una moral, porque todos tenemos una costumbre, una manera de ser. La ética, en cambio, es la reflexión sobre esa manera de ser. Y ahí es sumamente importante lo que usted mencionaba, la capacidad, ¿no es cierto?, de pensar, de reflexionar, y por tanto también ahí habría que acudir a la filosofía que nos apoye con la lógica, la manera correcta de pensar. Entonces, entre la ética y la lógica diría yo que hay un enorme espacio y un enorme apoyo para efectivamente salvar el peligro de ideologización permanente que acecha la sociedad. Porque de esa manera entonces la formación ciudadana se convierte en un ejercicio de pensamiento crítico y que nos permitiría construir desde la base, desde la parvularia para arriba, sujetos conscientes de sus actos a nivel individual y colectivo, y por lo tanto capaces de autocontrolarse o de direccionar y redireccionar sus conductas en razón de los intereses personales y colectivos. Eso quería aportar. No, me parece excelente lo que dice, porque yo dije, no sé si escucharon, porque hablo a veces un poquito rápido, que sin entrar en debate y tomándolo como sinónimos, efectivamente yo coincido con lo que usted dice, ¿no? En la psicología, recuerda que yo soy psicóloga, se usa el término moral. No va a leer en ninguna parte, ni en castellano ni en inglés, algo que diga, por ejemplo, ethical development, en inglés, ¿no? O desarrollo ético de la cosa. Todo es desarrollo moral, moral development, moral reasoning, ¿no? Y entonces la definición de moral que la psicología por alguna razón ha digamos, tomado es lo que en filosofía es la ética, es la reflexión crítica. Pero efectivamente yo coincido, eso confunde, y de repente debí decirlo, ¿no? En la exposición, porque, claro, obviamente la ética es una rama de la filosofía y no de la psicología, entonces la psicología lo toma, pero hace como un cruce, ¿no? Entonces utiliza el término moral, pero con la definición efectivamente de un proceso reflexivo, crítico, y no sobre las morales particulares, que vendría a ser en lo que yo mencioné como dominio, ¿no? El dominio de las convenciones. Ahí entrarían, ¿no? Las reglas, las tradiciones, las prácticas que los grupos de X sociales han construido para sí mismos, ¿no? Entonces, le agradezco porque nos permite aclarar. Sí. Pero un segundito, voy a... Le van a dar el micrófono. Yo tenía la misma inquietud que Jaime planteó, así que me doy por respondida. Y era un tema que nos habíamos planteado cuando preparábamos las actividades de hoy, ¿te fijas? Porque efectivamente hay que hacer, yo soy socióloga, entonces también nosotros trabajamos con esa diferenciación y las relaciones de poder están mucho más claras, ¿te fijas? Incluso
incluso a mí me parece, y ahí quiero consultar cómo tú lo ves, nos queda todo súper claro, y yo creo que en general en la educación yo veo, ayer tuvimos una reunión con muchos educadores que están en la línea de la integración de capacidades diferentes, ¿no? Y también es aplicable esta reflexión. Pero yo te quiero preguntar claramente respecto del mercado, por ejemplo, y del sistema educativo, cuando exige ciertas conductas y no pone el centro de tu trabajo profesional y ético en torno al sujeto que aprende. Pero eso queda como súper claro en relación al mercado y en relación al sistema. Pero fíjate que queda menos claro incluso en el mundo educativo cuando se da este crisol de culturas. Particularmente esta es una región de migrantes, ¿no? Se conforma con migrantes inicialmente y pueblos originarios, pero actualmente por las condiciones, ¿no es cierto?, tenemos mucha migración latinoamericana y migración también desde el sur de Chile hacia esta zona. Y eso, fíjate que en educación queda menos claro, porque se sigue mirando desde las relaciones de quien te acoge y no también de las conductas, de los derechos, te fijas, y de la ética que te exige una región multicultural. La pregunta sería... ¿Cómo es aplicable? Porque queda claro en los desafíos educativos y la ética y la moral respecto de, te fijas, el sistema. Pero queda menos claro cuando tú te encuentras con otros grupos culturales, con otras formas de ser, de concebir la persona, la familia, la cultura. Sí, justo ayer conversábamos un poco sobre eso. Queda menos claro efectivamente porque también hay probablemente mucha menos experiencia de convivencia real, digamos, ¿no? En paridad, en términos igualitarios, etcétera, con personas que vienen de grupos culturales distintos, ¿no? A ver, yo podría hacer una reflexión un poco genérica, ¿no? Pero lo importante en estos casos es que uno produzca procesos reflexivos que permitan poner de alguna manera en igualdad de condiciones a los diversos sujetos, ¿no? Que se encuentran, en este caso, en una escuela, por ejemplo, ¿no? Y poner en igualdad de condiciones implica asumir esta dimensión crítica de la educación ciudadana, moral, etcétera, como se le haya planteado, ¿no? Usualmente, eso también lo conversábamos ayer, la educación intercultural, yo sé que hay diferentes versiones en los diferentes países, ¿no? No es lo mismo la educación intercultural boliviana que la peruana, por ejemplo. Bolivia tiene bastante más avance, diría yo, que nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Perú la perspectiva crítica de la educación intercultural está absolutamente ausente. Entonces, es una educación intercultural a la que se le ha empujado mucho, efectivamente, y es un avance como estaba en estos procesos en años anteriores, pero que todavía está un poco en el lado de la cuestión cultural, entre comillas, de lo que uno entiende como las manifestaciones culturales más evidentes, ¿no? Entonces se mueve mucho en mostrar, por ejemplo, las características de las cocinas regionales de estos pueblos, ¿no? Las vestimentas. Se le ha dado muchísimo énfasis, y eso está bien, a la lengua, porque es evidentemente uno de los elementos más saltantes. Yo creo que eso no es un problema aquí necesariamente, pero en el Perú hay más de 50 lenguas indígenas, ¿no? Y entonces eso ha sido el elemento que ha capturado, digamos, la educación intercultural cuando nace, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo, pero ya eso tendría que darse un paso más. Y entonces, si uno no toma al otro efectivamente como un sujeto de derecho, como una persona, ¿no?, que tiene todo el derecho a vivir la vida que quiere, con lo que valora, ¿no? Y no tiene por qué asimilarse a un modo de vida diferente, ¿de acuerdo? Y si eso no está claro de arranque, si uno piensa que digamos, las personas que tienen modos de vida distintos tienen que incluirse, por eso es que es el lado medio perverso de la palabra inclusión, ¿no? Que se puede malentender de esa manera, tienen que ser incluidos en esta cultura hegemónica, ¿no? En una serie de prácticas que le pueden ser incluso absolutamente ajenas,
y que eso implica necesariamente que todo lo demás se pierda, ahí hay un problema profundo. Entonces lo que uno tiene que hacer efectivamente es trabajar, construir discursos, prácticas, etcétera, que pongan al otro como un igual. Y eso es difícil porque es que implica de construir hasta el sentido común. El sentido común dice que los otros son inferiores, que son primitivos, que se oponen al desarrollo, que cualquier cosa, digamos, ¿no? Entonces va por ahí. Ahora, digamos, hay literatura también. Yo misma trabajo un poco en esa línea, porque yo trabajo en la Amazonía de Perú, ¿no? Que lleva varios años, ¿no? Entonces, hay literatura que muestra cómo sí es posible construir perspectivas éticas conjuntas, digamos, con personas que vienen de matrices culturales muy diferentes, donde lo aparente es que ellos tienen valoraciones distintas, que no podemos ponernos de acuerdo, que son como no inconmensurables, se dice, ¿no? Dos mundos. Y entonces para ellos esto es válido, para nosotros esto no es válido, y entonces no hay capacidad de diálogo. Eso es falso. O sea, sí es posible, por supuesto, porque somos seres racionales todos, construir un discurso que sea inclusivo de las dos perspectivas, las dos como visiones, pero eso es una labor gigantesca, ¿no? Y por ahí debería apuntar. Eso, no sé si con eso te contesto, pero te doy algunas ideas, ¿no? Ahora tenemos acá, bien. Gracias. Dos preguntas. Una que es un aspecto que creo que es básico. Me parece haber escuchado que en relación a la ética se planteaba que el propósito de la ética estaría orientado a la búsqueda de la felicidad. Y algo que he escuchado en otras ocasiones, ya sé que no lo fue planteado acá. Lo que pasa es que eso me parece complejo. La felicidad parece estar asociada más bien a una aspiración individual. Y si pensamos en las distintas situaciones que vivimos a lo largo de nuestra vida, hay algunas de las cuales es prácticamente imposible ser feliz, y más bien la pregunta habría que hacérsela en términos de qué sentido tiene esto en mi vida personal o en mi vida colectiva. Es una pregunta en ese sentido, claro, tiene su planteamiento, la ética dirigida a quién. Y por otro lado, algo que dice en relación con lo que recién se comentaba. Yo creo que en Chile, tal como se hablaba usted de su país, si bien es un país laico, claramente el sistema educacional está fuertemente marcado por la Iglesia Católica. Y cuando uno a veces conversa con algunas personas, por ejemplo, en términos de educar en torno a valores, una de las respuestas que uno obtiene, pero ¿cómo? Si los valores están en el marco católico, o si no es católico, ¿qué? Entonces, la pregunta tiene que ver con lo que eso requiere. ¿Te has visto cómo se ve esto construyendo un marco común? Claro, porque quienes plantean que un referente común podría ser las convenciones de derecho, las convenciones internacionales, por lo tanto, esas son cuestionables. Entonces, no sé qué comentario podría hacer al respecto. Gracias. Bueno, en lo primero sobre lo de la felicidad, en realidad yo no sé cómo se ha entendido así, porque yo diría más bien que esa es la mirada aristotélica, por supuesto, de la ética, ¿no? Entonces, tiene su cabida. No, Aristóteles es un filósofo importantísimo, ¿no? Pero de hecho Nussbaum es aristotélica, por ejemplo. Moderna, sigue siendo aristotélica, y algunos justamente que la cuestionan por ahí, ¿no? Desde donde yo les hablo, yo diría más bien es un paradigma kantiano, ¿no? Entonces no aristotélico. Piaget, Kohlberg, los dos son tremendamente kantianos, ¿no? Entonces, como yo entiendo la ética, tiene que ver con esta, digamos, prevalencia de las capacidades de hacer juicios en base a principios y de poder discernir, ¿no? ¿Qué cosa es el deber, si quieres, para utilizar una palabra kantiana, ¿no? ¿Qué cosa es lo correcto, ¿no? En determinadas circunstancias? Por supuesto que ya como psicóloga, yo sé que esas capacidades de discernimiento, de juicio, están acompañados de otros procesos. Por eso es que les hablo de la construcción del sí mismo, etcétera. Hay otros, ¿no? Les podría haber hablado de las emociones morales, por ejemplo, que también existen, también hay que trabajarlas. Pero entonces no va tanto por efectivamente la cuestión de la felicidad, porque sí tiene el problema de la subjetividad, ¿no? Ahora, Nussbaum, Amartya Sen también han tratado de resolver este problema de varias maneras, digamos, para que no quede que lo que a mí me haga feliz es lo que está bien. A alguien le puede hacer feliz la pedofilia, ¿no? Y eso no la hace buena, digamos, ¿no?
Pero va más por el lado más racional, más del concepto de deber y cómo se construye y cómo uno se siente además llamado, ¿no?, a comportarse de ese modo, dentro de estos límites de lo correcto, lo justo, lo ético finalmente, ¿no? Sobre lo segundo, o sea, en Latinoamérica, bueno, la Iglesia Católica tiene una prevalencia muy fuerte, ¿no? Y hay muchas personas que no entienden las morales no religiosas, digamos, ¿no?, laicas de verdad, y que de donde uno se puede ubicar para tener una reflexión sobre lo que es justo, correcto, que no pase por una argumentación religiosa, no solamente católica, de la índole que fuera, ¿no? Y entonces eso es el tipo de discurso que se tiene que construir. Es muy difícil, ¿no? Mucha gente no lo comprende. Pero la educación moral, justamente uno de los elementos es precisamente dar las herramientas. Ahí coincido con el profesor que decía, hasta la lógica tiene que ver, por supuesto, uno tiene que ser consciente de cómo construye sus discursos, de cuáles son sus falacias, por ejemplo, ¿no?, de cuáles son las contradicciones de los discursos para poderlas discernir e identificar y de alguna manera hacerse más inmune a ellas, para poder precisamente entender cómo no es necesario, aunque esté mal, pero no es necesario recurrir a un sistema religioso para tener una conceptualización ética de la justicia, del bienestar, de la benevolencia, lo que fuera. No es necesario. Lo que es necesario es que las personas que son religiosas tengan el espacio para ejercer su religiosidad, ¿no? Pero eso no tiene que entrar, ¿no?, digamos, a dirimir asuntos de todo un conjunto de personas que no necesariamente comparten un sistema particular como es una religión. Tenemos una pregunta acá. ¿Sí? ¿O voy con el cabello usted? Sí, ya. Buenas tardes. Una consulta, se nota la formación en psicología, o sea, una visión más de la persona, del sujeto. Pero viéndolo o traspasándolo un poco al ámbito un poco más social, ¿cómo ves tú que se afecta esto de la formación ciudadana, ¿cierto?, la formación ética, moral, cuando, por ejemplo, a nivel social se producen situaciones, un ejemplo latinoamericano, ya que por ejemplo, Venezuela. ¿El qué, perdón? No sé. Venezuela. Venezuela, ya. La situación de Venezuela, porque claro, donde se choca un poco esta visión más de sujeto, ¿cierto?, más personal, o lo que podría llamarse quizás más ideal, frente a una realidad que es totalmente distinta. Entonces, un poco desde tu visión, más ¿cómo ves tú que se ve trastocada o afectada, digamos, la formación ciudadana, o cómo se debería trabajar también frente a una situación de este tipo? Ya. Bueno, o sea, a ver, la educación moral, ¿no?, y la educación ciudadana no ocurren en el aire, ¿no? Pero, a ver, quiero frasearlo, digamos, la educación moral y la educación ciudadana necesariamente, pienso, tienen que tener una dimensión política también, ¿no? Y entonces, cuando digo no se dan en el aire, quiero decir que no se dan en un medio ascétrico, donde hablamos de, ¿no?, la justicia como si el mundo fuera una belleza y no hubieran problemáticas, ¿no?, profundas, o no estemos, digamos, viendo todos los días cuestiones como la realidad venezolana, por ejemplo, y muchas otras, ¿no? Sin embargo, trabajar, ¿no?, con esa dimensión política es desde el punto de vista psicológico y psicopedagógico, diría, se hace la diferencia entre la educación moral, como lo estoy llamando, no ciudadana, y la educación política. Porque la educación política tiene ese foco, por ejemplo, ¿no?, que la educación moral no la tiene necesariamente. Digamos, la educación política tiene una perspectiva moral, pero está enfocada en los problemas, por ejemplo, de la democracia, de las dictaduras, de la gobernabilidad, de los partidos políticos, de la relación entre el poder y la ética, por ejemplo, ¿es posible o no? Hay gente que dice que es inviable, hay gente que dice cómo se reconcilia, etcétera, ¿verdad? Entonces, es un elemento que hay que, yo diría, añadir. De todas maneras, se puede eso trabajar desde que uno es muy pequeño, pero sobre todo en la educación secundaria.
sobre todo, donde además la capacidad para entender los elementos complejos de las relaciones políticas y de lo político, como decía más temprano, están más desarrolladas, digamos. ¿De acuerdo? Entonces, como un comentario general. Ahora, no es que afecte, ¿no? O sea, yo creo que además se puede llevar y se debe llevar al aula todo lo que uno está observando en los periódicos, en la televisión, como tema de discusión, como tema de análisis, pero cuando eso se quiere hacer de manera más estructurada, más sistemática, uno tiene que entender que eso se llama educación política y tiene maneras de hacerlo y ese es el foco, digamos, del asunto, ¿no? Lo que pasa, o sea, como un poco de lo que apuntaba la pregunta también. O sea, desde el momento en que la política, por ejemplo, cambia mi forma de ver al otro, o sea, donde yo incluso a lo mejor puedo estar dispuesto o empiezo a considerar que si el otro piensa distinto, entonces ya se empieza a trastocar esta formación moral. Un poco a eso es lo que apuntaba. Entonces no van como desconectadas una de otra, sino que una afecta directamente a la otra. Por supuesto, ¿no? O sea, el problema eterno de los fines y los medios, etcétera, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien que quiera? Al parecer estarían respondidas todas. Entonces le entregamos un fuerte aplauso a la señora Susana, por favor.